Buenas tardes, queridos amigos. ¿Cómo están? Les saluda el doctor Rolando Vargas del Instituto Médico Soy Diabético. Vamos a tener a continuación la conferencia ¿Cómo se clasifica la diabetes? Les saludo, como saben, desde Piura, región al norte del Perú, región costeña con hermosas playas, hermosos paisajes, riquísima comida. Para dictar esta conferencia, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. Les saludo desde el Instituto Médico Soy Diabético, institución organizadora del Congreso. Y esto para recordarles que el año pasado, en el Atlas Décimo de la Federación Internacional de Diabetes, reportó que existían 537 millones de adultos, personas entre 20 y 79 años, que viven con la diabetes. Es decir, aproximadamente 1 de cada 10 adultos en el mundo tiene diabetes. La diabetes, como ven, en todos los continentes va creciendo. En nuestro continente, que es América del Sur, vean ustedes las cifras, para el año 2021 son 32 millones, para el 45 se calcula que estamos llegando cerca a los 50 millones. En 20 años vamos a crecer más del 50%. Entonces, hay una gran población. Esta población se prevé que va a crecer para el 2030 a 643 millones. Entonces la diabetes crece, crece. Y es importante por ello clasificar a las personas afectadas con diabetes, porque no todos llegan a la diabetes por el mismo camino. En todos va a haber ciertas características de esa tendencia a la hiperglicemia, pero no todos llegan por el mismo camino. Y no todos empiezan con la diabetes. Algunos pueden empezar con un estadio previo que les va anunciando su riesgo, como por ejemplo la diabetes del embarazo. Y es bueno entonces tener una idea cómo actualmente los médicos, la ciencia médica clasifica la diabetes. Es bueno también recordar que de todos estos millones que reporta IDF de diabéticos, que son más de 530, alrededor de la mitad no saben que tienen diabetes, no están diagnosticados, caminan con su diabetes, va avanzando la diabetes en su organismo y no saben que la tienen. Y eso también hay que tratar de solucionarlo. Pero tenemos entonces muchos retos por solucionar. Pero para ello hay que ir conociendo un poco el problema para poder darle soluciones adecuadas. Si queremos definir la diabetes, hay muchísimas formas de definirla. Una de ellas es en cuanto a su tiempo. Es crónico. Crónico significa de por vida. Cuando ustedes ven personas con diabetes tipo 2, por lo general en la familia hay varios afectados, padres, hermanos, abuelos, hijos. Es decir, tienen una base genética. Hay muchos factores que intervienen, pero uno de los más importantes, aparte de la edad, es el peso. Y en casi todos ellos, por no decir la totalidad, hay una deficiencia de insulina. Les falta insulina. Y eso genera que la glucosa tienda a elevarse. Y esa glucosa alta tiende a producir daños agudos, manifestaciones agudas, mucha sed, muchas ganas de orinar, disminución de peso, pero también va generando, si se perpetúa, daños crónicos, daña ciertos órganos importantes como es el corazón, el cerebro, los riñones, los ojos, las enfermedades inferiores, y en general todo el organismo se daña cuando se vive con la glucosa alta. La diabetes se ha convertido desde hace varios años en una de las principales causas de muerte. Está entre los primeros 10 causas de muerte en el mundo. Y esa es una forma también de definirla según la morbimortalidad, es decir, cuántos se mueren o cuántos se dañan por la diabetes. Entonces hay muchas formas, pero a veces también nos falta una forma importante, cuánto afecta económicamente. De eso se habla poco, porque también la diabetes genera mucha pobreza, mucho gasto para instituciones, para países y también para personas y familia, porque en muchos países el sistema de salud no los protege mucho. Entonces, ¿en quién recae el gasto? En los afectados y en su familia.
¿Cómo clasificamos la diabetes? Es una clasificación clínica que la clasifica en 4 grandes grupos. La diabetes tipo 1, que antes se llamaba insulino dependiente, pero como generó mucha controversia y la gente pensaba que la insulina generaba dependencia, se retiró ese nombre, actualmente se llama simplemente tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la del adulto, que está subido de peso, que tiene familia diabética, que empieza por lo general después de los 30 años, aunque actualmente está viendo que empieza mucho antes porque la obesidad infantil va creciendo. Hay un tercer grupo en el cual hay subgrupos muchos, con defectos genéticos, con enfermedades del páncreas, con enfermedades endocrinas, en las cuales a veces se genera por medicinas, por infecciones, y hay también cuadros raros de diabetes asociados a otras enfermedades o alteraciones. Entonces, hay mucha heterogeneidad en cuanto al grupo de personas con diabetes. Y hay un cuarto grupo que es la diabetes gestacional y está clasificada en esta clasificación como un rubro aparte porque pone en riesgo a la madre y el niño. Entonces, por ese motivo también se le da mucha importancia. A veces es difícil realizar una clasificación porque a veces uno lo agrupa y puede que la glucosa se normalice. Entonces, eso no es diabético y ahí viene la duda. Por ejemplo, la diabetes gestacional, que es una diabetes que aparece en el embarazo, terminando el embarazo en muchas personas se normaliza por muchos años. Entonces, eso no es diabética. Entonces, eso es importante entenderlo. A veces también personas que por el uso de corticoides se les elevó la glucosa, caen en rango de diabetes, pero ya le retiran los corticoides, ya se normaliza la glucosa. ¿Fue o no fue diabética? Esto pasó mucho en la época del COVID, en la cual se usaba dexametasona, y la dexametasona, como todos los corticoides, elevan la glucosa. Entonces, volviendo a la clasificación, la diabetes se clasifica entonces en tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y diabetes asociada a otras causas. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una para que tengan una idea de cómo se da la clasificación. Esta es la clasificación que usa la Asociación Americana de Diabetes, que es muy usada en el mundo. Hay otros intentos de clasificación que no han tenido tanta acogida, pero esta es la más usada y no creen entonces que es la única. Diabetes tipo 1 es la diabetes que antes se llamaba diabetes insulino dependiente. Generalmente aparecen adolescentes o niños y no tienen asociación con exceso de peso ni con herencia así frecuente. Y esas personas, cuando se les diagnostica y tienen muchos síntomas, ganas de orinar, disminución de peso, a veces se debutan en coma y por lo general este tipo de personas va a usar insulina de por vida, ¿no? Porque su producción de insulina es muy baja. Imaginen ustedes un número. Vamos a poner a las personas que no son diabéticas, como muchos están escuchando, que tienen una producción diaria de insulina de 100. El diabético tipo 1 es aquel que en el momento de su debut, su producción está alrededor de 20. 20 ya no le alcanza para controlar la glucosa. Entonces, estas personas sí van a tener que usar insulina de por vida porque su producción es muy baja. Antes del descubrimiento de la insulina, tengan presente que la insulina ya tiene 100 años de uso, estas personas no duraban más de 3 meses. Era como tener un cáncer. El médico decía, mire, no hay medicina para su diabetes de su hijo y no va a durar más, no había más que dar de dieta, lo cual iba enflaqueciendo más y morían muy dañados y en coma por lo general. Actualmente viven cerca de 80, 90, 100 años, dependiendo de cuánto se cuide, gracias al uso de la insulina. En ellos se ha demostrado, pues, fehacientemente que la insulina es una excelente medicina. Que le tengan miedo es otra cosa, pero que sea mala medicina no, es la mejor medicina. Que se use a veces para asustar a la gente, sí, pero no es que sea mala, es una excelente medicina. La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto, la diabetes de las personas subidas de peso, que por lo general tienen más de 30 años, en los cuales abuelos, padres, hermanos, hijos tienen diabetes también tipo 2.
Y en ellos, cuando hacemos el diagnóstico, por lo general, su producción de insulina está en 50. Por ello, es con un poco de medicinas y con un poco de dieta, se mejoran rápidamente. Hay otro tipo específico de diabetes, y están subagrupados. Unos en relación a los defectos genéticos en la función de las células que producen insulina, que son las células beta. Y ahí se les da un nombre de MODI, diabetes de la madurez del adulto que empieza en la juventud. Al inicio hubo uno, después dos, tres variedades de MODI, actualmente hay muchas variedades de MODI, porque se va descubriendo dónde está el defecto que lleva a la persona a volverse diabética y alterar la producción de su insulina. Son casos raros, muchos de ellos empiezan en la niñez y muchos se pueden manejar fácilmente. Algunos no tan fácilmente, pero sí, muchos sí. Hay otros tipos de diabetes por defectos genéticos en cuanto a la acción de la insulina. En ellos hay resistencia a la insulina. Cuadros raros como el depresionismo, síndrome de Rassum-Lenneha, la diabetes lipoatrófica o lipodistrófica, ¿no? Entonces, de los que más vemos es la diabetes lipodistrófica. En ellos hay un gran problema en cuanto a la producción de leptina. La leptina es una hormona que produce tejido graso, y en ellos, pues, como tiene escasez de tejido graso, eh, la deficiencia de leptina y otras alteraciones genera diabetes y mucho daño en muchos casos del hígado. Actualmente ya tienen una medicina específica para ellos, se están trabajando en otras medicinas para este tipo de cuadros. Para lo que lo puedan entender de forma simple, la lipodistrofia es el cuadro opuesto a la obesidad. La obesidad es el acúmulo de tejido graso, la lipodistrofia es el escasez de cúmulo. No tienen mucha grasa, por eso a veces parecen atletas. No es porque lo sean en muchos casos, sino porque no acumulan grasa. Y también hay otra variedad en relación con enfermedades del páncreas exocrino. Aquellas personas que han tenido una pancreatitis por algún cálculo que bajó de la vesícula, aquellos que tienen algún traumatismo abdominal y a veces se lesiona el páncreas, hay que sacarlo. Aquellos que tienen un tumor en el páncreas y puede ser retirado. Personas con fibrosis quística, con hemocromatosis, personas con pancreatopatía fibrocalculosa, eso se ve mucho en África, en las cuales el páncreas se llena de cálculos y se asocia mucho con ciertos consumo de yuca, y lo buscamos en Perú también, porque en mi tierra se consume mucha yuca, pero no hemos encontrado este cuadro con frecuencia, es más bien rarísimo, y probablemente tiene que ver también con la desnutrición que se observa en muchas personas afectadas en el África. Y tenemos también cuadros asociados a enfermedades endocrinas, enfermedades hormonales. La acromegalia es el exceso de hormona de crecimiento, en muchos de ellos se ve también diabetes. El síndrome de Cushing es el exceso de la producción de cortisona, en muchos de ellos también se puede ver diabetes. Cuadros raros de glucagonoma son tumores que producen una hormona que se llama glucagón, feocromocitoma, exceso de catecolaminas. En el hipertiroidismo a veces encontramos alteración de la glucosa. Y hay otros cuadros hormonales, de excesos hormonales, que son raros y que también pueden asociarse con diabetes. Una causa relativamente frecuente es la relacionada a la toma de medicinas, drogas, químicos. Entonces, de ellos, tal vez lo más frecuente son los glucocorticoides, la cortisona, que a veces la toman por largo tiempo, por enfermedades reumatológicas, artritis, artrosis, lupus, artritis reumatoidea. Eh, Hay muchas medicinas que pueden favorecer el desarrollo de la diabetes. No en todos, pero sí en un número importante. Y hay otros cuadros asociados con infecciones. Por ejemplo, la rubiola congénita, el citomegalovirus y otros. Esto se ve en niños y actualmente ya se ve con muy poca frecuencia.
Otras formas asociadas con la diabetes son formas infrecuentes de diabetes inmunomediada. El síndrome de Stickman es un cuadro donde hay una rigidez, la piel está acartonada, parece un cuadro de esclerodermia, enfermedades donde hay anticuerpos contra el receptor de insulina. Entonces, estos son también cuadros raros. Hay otros tipos específicos asociados con síndromes genéticos que se ven con relativa frecuencia, como el síndrome de Down, con el síndrome de Klinefelter, Turner, Ravens-Bardet-Bill, con la distrogenia tónica, con el Prader-Willi. Entonces son cuadros en los cuales hay mucha obesidad por lo general y se asocia también con diabetes mellitus. La diabetes gestacional en sí es una prediabetes, pero como pone en riesgo al niño y a la madre, se le da mucha importancia en el campo médico, porque se puede hacer mucho con estos cuadros. ¿Cómo diagnosticamos la diabetes? La primera opción es con la hemoglobina glicosilada. Si pasa de 6.5%, es probablemente que tenga diabetes. Si no tiene síntomas, hay que repetir el análisis. Con glucosa en ayunas más de 126 en 2 oportunidades, si no tienen síntomas, y si tienen síntomas y es muy elevada la glucosa en ayunas, ya no hay duda. Con el test de tolerancia a la glucosa, antes se usaban 4 o 5 mediciones, actualmente se usa solo la medición de las 2 horas. Se le da una carga de 75 gramos de agua con glucosa y luego se le mide las 2 horas de glucosa. Si pasó de 200, es diabetes. Y pacientes con los síntomas clásicos, que venía en cualquier momento del día, si pasan los 200, es diabético. Recuerden que los síntomas clásicos son mucha sed, muchas ganas de orinar y baja de peso. Entonces, esa es la forma como diagnosticamos. Y volviendo a la diabetes gestacional, la diabetes gestacional es en sí una intolerancia, una prediabetes, en las cuales hay distintos grados de severidad y que realmente se detectan en la gestación. Es decir, la persona sale gestando sin saber que tiene alterada la glucosa y a medida que avanza el embarazo va subiendo la glucosa. El embarazo en sí pone en jaque al páncreas y en muchos casos que el páncreas está, digamos, en un límite, lo va a generar que se eleve la glucosa. Es importante porque estas personas que las diagnosticamos en el embarazo y que terminando el embarazo su glucosa se normaliza, 5 años después, la mitad más o menos se vuelven diabéticas de por vida. Por eso nos permite hacer una detección temprana de quienes tienen riesgo de ser diabéticas. También muchos de estos hijos van a tener riesgo, por eso también nos permite hacer un trabajo con estos niños para evitar la obesidad y evitar la diabetes en la niñez, en la adolescencia y en la etapa adulta, ¿no? Hay muchas cosas todavía por aclarar, pero es importante tenerlas siempre en cuenta. Es un estado en sí de prediabetes o de intolerancia que genera riesgo a la madre y al niño y que terminando el embarazo se normaliza. Entonces eso nos hace ver que muchas veces podemos predecir la diabetes, podemos hasta prevenirla y en este caso sí, por eso tiene mucha importancia la diabetes del embarazo, entre otras cosas, ¿no? En estos casos aumenta en el inicio la producción de insulina, pero la insulina tiene mucha resistencia, sobre todo por las hormonas que van produciéndose cada vez más a medida que avanza el embarazo, en hormonas producidas por la placenta, ¿no? Y esto hace que se vaya generando aumento de la glucosa, sobre todo después de las comidas. Por eso, si queremos detectarla en ayunas, va a ser muy difícil, porque la gestante con diabetes del embarazo, en ayunas, por lo general, mantiene glucosas adecuadas, salvo que haya mucha alteración. Entonces, recuerden que siempre hay que poner todo nuestro esfuerzo en ayudar a las personas que buscan ayuda en salud, sobre todo en este caso la diabetes, y hacerlo con alegría, porque servir no es más que una forma de demostrar el amor por el prójimo. Y acuérdense bien que el conocimiento hay que compartirlo, ¿no? El conocimiento es cambiante, la ciencia va cambiando, entonces no tiene sentido también tener un conocimiento guardado, porque va a cambiar en muchos casos. Y desde Piura les envío como siempre un fuerte abrazo, les agradezco por la atención y les deseo mucha suerte y que tengan un bonito día. Gracias.